Ahí graba ya. Ahí está grabando ya. Ya, Pablo. Ya. Bueno, estamos en las funciones financieras de los cabildos. Bien. Manejaba su propio presupuesto, cobraba y administraba los fondos y rentas del cabildo, propios y arbitrarios. Y para afrontar los gastos que demandaba tal cúmulo de atribuciones, los cabildos contaron con bienes y recursos denominados propios y arbitrarios. Los primeros eran permanentes y estaban integrados por los bienes y las rentas de carácter municipal que se les habían concedido, casas y tierras comunales, productos del arrendamiento de las mismas, derechos por cortes de leña, en montes, etc. Los arbitrarios consistían en tasas y derechos establecidos por la misma ciudad sobre ciertas actividades, productos, frutos y géneros vendibles. Multas, licencia para abrir comercios, derecho por introducción de vino y ganado a la ciudad, impuestos por juegos y esparcimientos y por tránsito de carreteras, etc. De todo esto, cuando ustedes tengan que hacer el trabajo, les piden que sean menos de 15 renglones, ¿puede ser? De 15 a 20 renglones. De 15 a 20 renglones. Bueno, no van a poder poner todo eso, porque es un montón, ahí hablamos de 3 por lo menos, pero sí pueden poner, por ejemplo, que fueron a lo último, porque por ahí la evolución está buena, pueden decir, bueno, el primero con el que empezó todo esto fue tal, por ejemplo, si hablan de los virreyes, el primero que tuvo este título fue Colón, pero después encontraron una forma de organizar a lo que eran las Indias y les fueron poniendo primero carácter vitalicio, después le pusieron de 3 o después a 5 años y después le ponen directamente las funciones, pero resumiéndolo, digamos, en palabras que se entiendan como si, porque son estudiantes, no tienen que ponerlo tan explícito. Por ejemplo, ahora estábamos hablando de las funciones financieras del cabildo. Ponían impuestos. Impuestos para esto, impuestos para aquello. Si quieren hacen como un ejemplo, ponen, bueno, tenían impuestos que eran arbitrarios y otros impuestos que eran, ¿cómo dijo? Fijos y arbitrios. Claro, propios, que eran los fijos, que eran de siempre, y es como decir, bueno, hay que pagar la luz. Todos pagamos la luz todos los meses y son fijos esos. Después estaban los arbitrarios, que era cuando querías hacer algo nuevo y abrir algún comercio, vender vino, o introducir ganado. Ponen alguna cosa así, digamos, como para que el profesor, porque si no se les van los 20 renglones. Es como que cumplían la función de nuestros municipios actuales. No, nuestros municipios actuales cumplen las funciones que ellos tenían. Exacto. Históricamente ellos estaban primero. Exacto. Muy bien. Bueno. ¿Es lo que llama ayuntamiento Tao? ¿Puede ser? Así es, sí. Sí, lo que llama ayuntamiento Tao. Estamos hablando de los cabildos. Y estábamos viendo, porque los chicos no sabían cómo hacer el trabajo práctico, y está específicamente, digamos, en la unidad 3, en la guía que yo les hice, yo dividí la parte de los organismos administrativos de Indias. Y puse virrey, gobernador, intendente, corregidor, los cabildos. Entonces está todo eso. No sé si quieren que sigamos viendo esto o quieren hablar de las organizaciones judiciales, la clasificación de los magistrados, etcétera, etcétera. Y no sé si alguien leyó algo como para darnos una idea. Como ustedes quieran. Si quieren, seguimos leyendo. Yo leí hasta fiscales, pero hace como 2 semanas. No me acuerdo. No sé para qué hablo si no me acuerdo. Pero bueno. Bueno, no hay problema. A ver. Me van a tener 2 horas hablando si tenemos que leer todo lo que dice Tao. Puedo agarrar, busco algún medio que resumen o algo de eso, que hay varios, tengo incluso algunos de los profes.
de otros años, no de Warshauer, no de Andrés. Y lo puedo puntualizar más o menos, si quieren. Ya vimos que el virrey era como el fiel reflejo del rey para ciertos virreinatos, así que podríamos decir que los virreinatos en realidad eran países. Nueva Granada, Nuevo México, Nueva España, Perú, el Virreinato de la Plata, todos esos eran como países. Y dentro de esos países había provincias que las manejaban los gobernadores, pero no sin consultar al virrey, que hoy en día sería el presidente de la nación, por así decirlo. Obviamente que debajo del gobernador está el intendente, y el intendente me parece que vendría a ser como una parte bastante estratégica de lo que es el cabildo. Tienen esos organismos y después tienen los organismos judiciales, por así decirlo. Las audiencias es un organismo judicial y después tienen lo que es... Lo de los alcaldes serían, o sea, perdón, lo de los cabildos que te referís son los alcaldes. Claro, alcaldes. Ah, bien. Tengo mi resumen. A ver. Organización judicial se divide en jueces capitulares, jueces reales, jueces eclesiásticos y jueces que integran el sistema de audiencia. Dentro de los capitulares tenemos el alcalde ordinario, los alcaldes de Santa Hermandad, los alcaldes de agua y los alcaldes de barrio. Después los jueces reales se dividen en el virrey, el gobernador, el presidente gobernador, el justicia mayor, el capitán general, los oficiales reales. Dentro de los jueces eclesiásticos están los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición. Y después están las audiencias, tenés las audiencias pretorias virreinales, las audiencias pretoriales, audiencias subordinadas. Bueno, eso tengo yo resumido. Muy bien. Bueno. Quedó claro más o menos cómo hacer el trabajo práctico. Saben más o menos qué hacer y saben dónde leer. Sí, en instituciones de salud. Sí. Yo estoy más o menos orientado, así que va a ser un poco más fácil. Bien. Lauri. Sí, ya ahora estoy más orientada. Muchas gracias, te agradezco. No, de nada. Iván. Sí, justo estaba eligiendo un tema, estaba eligiendo el de los virreinatos para hacer el trabajo. Sí. Está bien que no, o sea, el de los virreyes. Sí, es un organismo. Ah, bien, de 10. ¿Cuáles podrían ser? Igual tenías un poco de duda, ¿cuáles podrían elegirse de los organismos? Uno era los cabildos, el virreinato, los Podés gobernantes. poner al virrey, el gobernador, el intendente, los cabildos. Podés poner las audiencias, los fiscales, el Santo Oficio de la Inquisición también, o el sistema hacendístico, la Real Hacienda. También está el sistema de control político, que tenés el juicio de residencia, todo eso. El Real Patronato Indiano también es importante, porque tiene que ver más que nada con el tema de la organización eclesiástica. O sea, el Real Patronato viene de que Castilla tenga como una importancia o una autoridad sumamente suprema en cuanto a la cuestión eclesiástica. Ellos podían designar sacerdotes y podían designar personas para que básicamente controlaran a los indios y los convirtieran, ¿sí? Era un mecanismo de presión. Y el Real Patronato Indiano tiene bastante importancia justamente por eso, porque tienen, digamos, las diócesis, las parroquias, las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces es como que ellos comandan todo desde una
pequeña acción gubernativa y ayudan a los otros organismos administrativos, digamos, o gubernamentales de India. Dale, gracias. Pero bueno, que quede eso claro, que es Indias ya colonizada, ya digamos bajo la comanda de los españoles, no Indias antes, Indias colonizada. Desde ahí tienen que empezar a hacer eso y bueno, está en la guía unidad 3. Sería en la segunda página del PDF y tienen en el cuadro, tienen como que 2 párrafos, el tercero. En Indias, virrey, gobernador, intendentes, corregidores, etc. Y de ahí pueden ir buscando con lo que son las páginas que yo les designé y los libros. Ya saben, Sarini de la 26 a la 30, de la 32 a la 33 y después Tao de la 52 a la 58. Sistema sandístico también Tao de la 69 a la 71, etc. Bien. Sí, yo ahora ya me iba a poner a hacer el trabajo. La clase me dijeron que estaba, la charla me dijeron que estaba guardada, que no vale, van a subir después. Sí, lo que empezó a subir Pablo, o sea, lo que empezó a grabar Pablo hace un ratito. Bien. Bueno, entonces ya después ya la vuelvo a ver. La veo de donde me quedé, entonces así puedo ahora hacer el trabajo. Dale, Bueno, nos vemos. nos vemos. Saludos. No sé, el resto, ¿se tienen que ir o quieren que sigamos con Pablo? Como quieran. Si me pueden ir contestando. ¿Cómo la división entonces de la organización judicial? ¿Cómo la presentaste vos? La organización judicial, tenés la clasificación de los magistrados, que son los jueces. Después tenés las audiencias, que vendrían a ser como la audiencia en un juicio, básicamente. Lo que sería... ¿Cómo se llaman estos tipos? ¿Los oidores? Claro, no sé si los oidores. Viste que siempre hay como una gran parte de personas que escuchan y deciden a ver si deciden si la persona es culpable, aparte del juez. Una cosa así. A ver, ¿La corte? Claro, o sea, vos estás en la corte y tenés la audiencia, que es básicamente para ver si hay que culpar a la persona o no. ¿El tribunal decís vos? tribunal. Claro. Y tenés un grupo de personas, además del juez, que te va a decir si sos culpable o no. Es como un grupo de personas, de ciudadanos, que eligen a ver si sos culpable o no sos culpable. Una cosa así. Entonces en la audiencia hay magistrados, sí, tienen una importancia, sí, pero ellos básicamente terminan resolviendo qué se puede hacer. Eso es la audiencia. Tiene funciones y tiene instancias y tiene recursos. Ahora la audiencia es otra cosa. Para nosotros los abogados la audiencia es como la parte previa al juicio. Una cosa así. Y los fiscales, esto viene por los fueros, porque había problemáticas de índole administrativa en cuanto a los médicos, en cuanto a los abogados, en cuanto a ciertas personas profesionales que obviamente en Indias no había. Podía haber un curandero, un sacerdote que te hacía te hacía alguna, alguna reunión ahí y te sanaba, entre comillas, con, con coca o cosas así. Un hechizo. Pero, claro, eso, un hechizo, una macumba, como dirían algunos. Pero no había médicos como tal en Indias. Todo eso se tuvo que traer también.
Y mandaron a Colón a que lo trajera, a que trajera ese tipo de personas, que trajera profesionales con él. No solamente sacerdotes, para que lo pudieran ayudar con la colonización, porque no era una sola colonización de tierra, sino que también era una colonización cristiana, sino que también tenían que traer ese tipo de personas, escribanos, abogados, jueces, sacerdotes, doctores. Tenían que traer esa clase de personas, porque eran necesarias. Y porque aparte, los españoles traían pestes o traían enfermedades que los indios no tenían. Así que los fueros vienen por ese lado. También hubo un fuero universitario a partir de que se empezaron a dar las oportunidades de que ciertas personas que ya habían hecho la primaria y demás, o mestizos de clase alta, tuvieron la oportunidad de estudiar un poco más y de ser tan inteligentes como los que venían de España, como los españoles, como los blancos. Entonces estaban todos estos fiscales o fueros, que eran tanto universitario, protomedicato, todas esas cosas las van a escuchar y las van a ver en Tao. Y después el sistema sendístico de Real Hacienda, no me acuerdo bien a qué iba. No me acuerdo bien de qué trataba. Pero los sistemas de control Habla de las regalías. de las regalías. Sí. Es decir, Era como una prerrogativa al monarca, o sea, que usaban para pagar dichas regalías. No sé si me explico. sí, ya sé. Sí, era como el Ministerio de Economía, me parece. Claro, una cosa así, como el Banco Sí, Central. contabilizaban, administraban, como dice Pablo, sí. Perfecto. Bien, el sistema de control político, los mecanismos específicos de control, juicio de residencia, pesquisa, visita y juicio de cuentas. El juicio de residencia, ustedes vieron, porque lo estuve nombrando recién, con Zarini, que se hacía a los virreyes, también a los gobernadores. Pero en realidad el juicio de residencia se empezó a utilizar con más frecuencia porque habían cerrado completamente el comercio de Indias. Habían cerrado los puertos. Al cerrar los puertos, como que la materia prima, porque lo que más se salía de acá del Virreinato de la Plata o de América, era materia prima, como que la querían revender a otros reinos desde Castilla, o sea, desde España. Y había muchas cosas que en ese interín de viajar, ir y venir, y de que me lo trae y no me lo trae, y qué sé yo, se perdía. Porque acá se sacaba la materia prima, allá se industrializaba y se vendía. Entonces era todo un quilombo. Llegó un momento que ya no supieron de dónde sacar plata, los reyes, y empezaron a cobrarles por residir en las Indias. Un montón de plata para poder sacar algo más. Lo mismo con la pesquisa, lo mismo con la visita, con el juicio de cuentas. Si alguien tenía más plata de la que debería tener, se hacía un juicio de cuentas. O sea, a ver, ¿cómo lograste hacer todo esto? Porque capaz que metiste mercadería que es ilegal acá y no puede ser que vos ganes más que nosotros. Entonces hacían todo ese tipo de cosas. Hasta que, bueno, tuvieron que abrir el comercio y ahí entró un montón de material bastante importante que se utilizó después para la Revolución de Mayo. Acuérdense que antes de la Revolución de Mayo, que es en 1810, está la Revolución Francesa, está la Revolución Anglosajona, está la independencia de varios países y varios lugares que estaban incluso en América y otros en Europa. Y todo esto llega a oídos de nosotros, los mestizos. Como todo esto llega a nuestros oídos de manera ilegal, porque ellos nos controlaban lo que podía llegar a nuestros oídos, o lo que podíamos leer, empieza la Revolución de Mayo, básicamente. Entonces
los mecanismos de control que son los mecanismos para tenernos todavía más inútiles o más pobres de mente de lo que ya nos tenían, para Pero seguirnos utilizando. eran 3 los mecanismos del control, dijo el profe en la videoclase, que uno Puede era ser. la Real Hacienda y no me acuerdo, eran 2 más. Puede ser el juicio de residencia, la pesquisa, la visita y el juicio de cuentas. No, o sea, como que, digamos, eran 3 organismos que se controlaban unos a otros. Y bueno, nunca me acuerdo. Uno era la Real Hacienda y los otros 2 no me acuerdo, no sé si los chicos han leído. La Real Hacienda, la Audiencia del Virrey, ¿no se está refiriendo a eso? Puede ser, sí, capaz que es eso. Eran 3, dijo el profe, que eso teníamos que Sí. saberlo porque eso es importante, dijo. La audiencia puede ser porque es bastante importante. La Real Hacienda también porque controla las cuentas y El Virrey. el virrey. Porque es, digamos, la fiel imagen del rey y no puede fallar, digamos. ¿Sabes por qué te digo, Pablo? Porque yo leí bastante eso y también está en el módulo y hay como un gráfico Mm, donde aparece como que están así como con flechitas. claro. Como Bueno, pero- entrelazados, Sí. como que uno controla al otro. Claro. Sí. Sí. El profe dijo que eso es importante, que es pregunta de examen, dijo que tenemos que saber. Bien. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta más o lo quieren dejar por acá porque van a ser las 10 de la noche en 15 minutos. Y no sé si tienen que comer, si tienen que... No, yo estoy lleno. Sí. Buah. Me importaba él nomás. Sí, Pablo. Pero vos decís que estaba la Revolución Francesa y... Sí. Pero bueno, o sea, en la Revolución de Mayo, acá en Argentina, bueno, no se llamaba Argentina en ese tiempo, se da porque cae, digamos, Fernando VII en poder de Napoleón Bonaparte y bueno, creo que lo ponen al gobierno, al hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces, Claro. ahí hacen la junta, hacen el cabildo abierto, invitan a 400 y pico de personas, fueron 250 personas, ese que se había leído ya en la época hispánica, constitucional. Bueno, pero fue porque, o sea, fue porque estaba, digamos, estaba debilitado el poder de Fernando VII y cae, digamos, el poder de Napoleón Bonaparte porque estaba tratando de conquistar Portugal, pasa por España, se da cuenta que está debilitado Fernando VII, se lo toma prisionero a Fernando VII, lo pone el hermano y bueno, ahí se enteran, digamos, acá se enteran, digamos, de que estaba, entonces hacen la junta y bueno, se forma una primera junta donde dicen que le van a jurar fidelidad al rey, al monarca, y los ponen al propio virrey que estaba en ese momento, creo que era Cisnero, puede ser, o Sobremonte, no sé, bueno, Cisneros, ponele. Cisneros. Estaba Cisnero, lo ponen como a la cabeza y después viene y se les revelan, no sé, al otro día, no sé al cuánto tiempo, se les revelan, dicen, no, Cisnero no tiene que estar, hacen de nuevo otra junta y bueno, creo que ahí está, lo ponen a Castelli, no recuerdo. Pero bueno, ahí el apunte de Tao hace mucho énfasis en las corrientes ideológicas que estaban imperando en el mundo en ese momento, que no me la sé, que no me la sé, pero sí, yo vi que hace referencia que yo creo que el profe le gusta que sepamos eso, como que son 4 enfoques Bueno. que da el libro de Tao. Dame un segundo. Que creo que da el nihilismo, no, mentira, no es el nihilismo, lo que está Tao. Ay, bueno, que busco Tao. El nihilismo histórico, nada que ver. Ahí estoy inventando. A ver, pará. No podía creer que de verdad, loco, ¿no? No, pará, a ver que no veo nada. ¿Saben cuándo fue la independencia de Estados Unidos? No. 4 de julio, pero no sé de cuánto. 1775. Ah, ya veníamos atrasados 40 años nosotros. Claro. Pero ¿qué pasa? O sea, lo que vos estás diciendo, Pablo, está bien. Sí. Pasa que tiene que haber una forma de que ellos se quieran revolucionar, porque acuérdense, o sea, estamos hablando pura y específicamente del Virreinato de la Plata en este momento. Sí. Pero yo les dije que el comercio estaba cerrado y que hicieron un montón de papelonadas, así como venderle los títulos de virrey a cualquiera
para que gobernara y se generaron oligarquías y todo un quilombo. Todo eso fue una papelonada que hicieron con el sistema administrativo de Indias y lo hicieron porque no tenían plata en Castilla. No había plata, estaban re mal económicamente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se enteran que cae el rey, que cae Fernando, pero se enteran re tarde. Pero a todo esto ya tenían algunas ideas en la cabeza, sabiendo que una parte de América, una parte de las Indias, se había independizado, que eso llegó bastante tarde, se independizó Estados Unidos. Esas son, digamos, los antecedentes o las, ¿cómo es? Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Son, digamos, como que las cosas de los anglosajones que a ellos les hicieron ruido y dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se independizaron? Si a nosotros también nos tenían colonizados y ellos también. Nosotros seguimos colonizados y ellos no. Se independizaron. Y después la Revolución Francesa. Había un montón de cosas ahí que ellos decían, no entiendo. Entonces, todo eso llegó a los oídos de los argentinos, que en ese momento no eran argentinos, sino que eran ciudadanos del Río de la Plata. Y cuando vieron el momento oportuno, dijeron que ellos no le habían jurado fidelidad al virrey, sino que le habían jurado fidelidad al rey de España, Fernando, no a él. Entonces ellos ahora, como el rey había caído, chau, nos vemos. Muchas gracias por colonizarnos, pero ya no te necesitamos, tómatela. No, pero al Sí, comienzo... Perdón, habla Ivana. no, y además ellos tenían miedo de una monarquía pasar a otra, como era la de Francia. O sea, ese era el miedo de ellos. Y el libre comercio, no tenían libre comercio, tenían monopolio. Eso le afectaba mucho. Claro, no solamente afectaba a la economía de España, afectaba a la economía de India. Porque Claro. seguían siendo un organismo, digamos, algo que estaba a la merced de lo que hacía Castilla y era algo exportador y nada más. Y ellos era como que nunca terminaban de ver la plata o digamos, la innovación en el Río de la Plata. Era pura y específicamente lo que estaban acostumbrados los españoles. Entonces, si veían otras cosas, era como que decían, che, pero estos están más adelantados que nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos estando colonizados, bajo un rey que no tiene plata. Claro, y las invasiones inglesas también, la de 1806 a 1807, fueron muy importantes. Porque era la fuerza de los criollos la que hizo que no invada Inglaterra. Claro, Ahí estaba Liniers, el virrey. claro. Tienes razón. Pablo, ¿qué me ibas a decir? No, estaba buscando cuáles eran las corrientes que digamos de pensamiento que imperaban en el momento de la Revolución de 1810, pero no la encuentro acá en el capítulo de Tao. Lo que sí yo me acuerdo que hablaba que había como que era un obispo que decía que tenían que ponerle, digamos, que él iba a ser el representante del virrey o del rey. Fueron como tres, cuatro posiciones que proponían y bueno, después lo sacaron volando, ¿viste? Porque había un obispo también que proponía que le den el poder a él y que él iba a Claro. gobernar. O sea, querían mandarse la parte, o sea, ya desde esa época ya eran chamulleros, ¿viste? Bueno, no sé, no está mal usado, está bien usado. En el examen eso. Claro, sí, no está bien que diga eso, pero bueno. No, profe, ya de esa época eran re chamulleros. No, pero sí, o sea, hacían todo, digamos, para no perder el poder, ¿viste? Y querían seguir sometiendo. Sí, las tres propuestas eran que se quedara el rey Cisneros, que se quedaran los que, digamos, el primer gobierno patrio, que era Castelli y no me acuerdo quién más. No voy a decir porque ya veo que me equivoco. Acá la encontré. ¿Cómo? Encontré las cuatro corrientes de pensamiento que existían en esa época. ¿Cuáles eran? Vayan al punto 372 de Tao, dice las corrientes ideológicas influyentes.
Varias corrientes ideológicas eran conocidas en Río de la Plata a través de distintos medios, la enseñanza universitaria, la circulación de la moderna literatura política y las proclamas y manifiestos que recibían por esos días de la propia España. Y bueno, después dice la escolástica española del siglo XVI y XVII es una. Las ideas ilustradas españolas es la otra que presenta Tao, ¿no? Las modernas doctrinas derivadas de la filosofía racionalista y la última es las ideas restauradoras y nuevas que surgían de España. No sé si esas son las corrientes que le gustará que al profesor que digamos, pero si vos te va al punto 372, detalla eso, con corrientes influyentes. El profe en novedades puso para ¿cómo es? La clase que tuvimos el jueves a las 21:15, puso que eran las corrientes anglosajona, francesa y no me acuerdo cuál más, ahí la busco para acá. Ah, ¿sí? O puede entrar alguno que es cerca por ahí de... Sí, no sé si puedes entrar y verlo en novedades, Pablo. Sí, no, ahora en vivo, decís vos. No, yo la verdad que no entré a la plataforma. Ahí entra el sax si quieres. A No hay ver, problema. ¿ahí está puesto o qué? Ucasal. No hace falta que lo muestres, ¿eh? Bueno. Pero bueno, mira, el libro de Tao pone esas tres corrientes, o sea que no sé por qué difiere de lo que dice el profe. Sí, yo tengo otra cosa, yo tengo centralistas, federales, monárquicos, republicanos, nada que ver. ¿Qué está A ver, pasando? ¿Por qué no estoy dame un confundida? segundo. Me dan un segundito, ya les digo bien cuáles son las corrientes que según el profe impulsan a la Revolución de Mayo. Que lo dijo él específicamente en cosa. A ver. Esperen un segundo que tengo que buscar todo acá. Ah, no, las que dije yo no era, perdón, me fui a la otra línea histérica, perdón. A ver. Pero encima, yo me enteré que ponerle, escucha, que dice que ¿cómo se llama este? El virreinato del Río de la Plata no existía. Primero era lo único que existía era el virreinato de Brasil, que era en Río de Janeiro, creo, y el otro en Perú. Y no sé si había en Chile también, no sé si era virreinato el de Chile o era un gobierno. Y el de Río de la Plata no existía. Y no sé, algo tuvo que ver la influencia con el comercio. Y ahí recién lo pusieron al Río de la Plata, porque dice que en el Río de la Plata no querían hacer un virreinato porque no había mucha minería para extraer como había en Perú y como había para más al norte de Sudamérica. No había mucha minería, de acá sacaban mucho cuero, mucha oveja, o trajeron ovejas de allá, las ovejas no eran autóctonas parece, y o sea había mucho cuero, mucho comercio con el cuero. Después me parece que algo pasó con el comercio de Brasil, entonces ahí ya se pusieron vivos los españoles y recién hicieron el... Ah, no te gusta porque te estás rascando la cabeza, decime, corregime. No, era porque me había entrado un bicho acá en la pieza. Me están entrando bichos por la No, no ventana. sé, bueno, Yo había leído que era por un como control total. claro. Sí, Sí, algo hacían pasó. un control de todo. Hacían un control de todo. Sí, y Bueno, hacía como ponían controles, hacían mucho contrabando, dice, ya desde ese tiempo ya existía el contrabando. Claro, bueno, no sí. estoy encontrando, pero yo había leído en algún lado que le había puesto lo de las corrientes que eran la anglosajona, la francesa y no sé cuál más. Eran tres corrientes, como dice bien Pablo. Eran tres corrientes, me parece. No sé si estará en el módulo, capaz que está en el módulo. Claro, pero Tao presenta cuatro, que nada que ver, dice la escolástica de la iglesia española. Acá ya sé cuál te referís, la francesa, la española y la anglosajona. Muy bien, ahí están. Sí. Bien. ¿De dónde la saca el profe de Tao? ¿O del otro historiador? ¿O no? No sé, hay que aprenderse a O sea, a mí me sale el que dice Aileen del módulo y dice acá de la lectura complementaria de la revolución. Causas de la revolución, ahí está eso. Ah, bueno. Listo, entonces tienen que irse a la unidad 4 del módulo y ahí seguramente les estoy diciendo eso. Bien. Yo les puse que en la Revolución de Mayo vean Zarini,
que está de la 34 a la 43, me parece que es un capítulo en realidad. Y les puse igual estaría bueno que lo vean más a fondo con algunos de los videos que de los profes que les pusieron ellos y que también les pusieron podcast y de todo un poco para que escuchen, así que los pueden escuchar mientras están haciendo otra cosa. Y por ahí si quieren después toman nota de lo que se acuerdan o vuelven a escuchar el podcast y toman nota, como quieran. Pablo, ahí está lo que vos dijiste. O sea, dice que vos lo que habías dicho, el tema de las 4 era desde el punto de vista político y cultural, las ideas ilustradas, la escolástica española, eso era todo, está dentro de las corrientes. Claro, lo que está diciendo Pablo está bien, Sí, por sí. lo de España. Y lo de las corrientes anglosajonas tiene que ver con la independencia de Estados Unidos. Creo que no sé de Canadá, no me acuerdo si tiene que ver algo o no, pero seguramente lo va nombrando. Seguramente en Sarini está, y después lo de la Revolución Francesa, porque no me cabe duda que sea otra cosa, digamos, más que la Revolución Francesa. Ujú. Corríjanme si me equivoco. No sé cuándo es la Revolución Francesa, no me acuerdo de cuándo fue la Revolución Francesa. Dice el 373 de Tao, dice, merece especial consideración la llamada escuela racionalista de Hugo Grocio y somos, bueno, no sé, quienes se esforzaron en aislar los problemas políticos de sus conexiones religiosas, separando así el derecho natural de la teología, constituyendo la moderna concepción de la ciencia política y la de Thomas Hobbes, John Locke, Charles Montesquieu, Jacques Rousseau. Bueno, después dice, la repercusión de derivada de la enseñanza de los sistemas utilizados en el célebre enciclopedia francesa aparecida en la segunda mitad del siglo XVIII, que constituía un gran trabajo colectivo de varios volúmenes con más de centenares de colaboradores. Bueno, quiero ver si que habla de la Revolución Francesa. Acá yo encontré una par. La Revolución Francesa fue en 1789, por lo cual sí, da pie a que se hayan encontrado con algún manifiesto de eso, los criollos, y hayan tomado alguna de esas ideas. Sí, acá dice que tiene relevancia ideológica y que repercute en el occidente. Las ideas de John Locke, que es el padre del liberalismo clásico, van a lo que es la individualización económica de cada persona, que es libertad, vida y propiedad. Por lo cual, los padres de la independencia en Argentina estaban bastante conmovidos. Y tiene gran importancia cuando hablamos de qué pasó políticamente en Argentina. Gran importancia. Así que, véanlo bien. Igual hoy dijimos que era hasta la unidad 3. Así que, si tienen alguna pregunta más, si no... Libertad, vida y ¿qué más era? El de John. John. Ahí está. Eso es de John Locke. Sí, sí, sí. Ese es el liberal, ¿no? Es liberal, es el padre del liberalismo clásico. Bien. O sea, digamos, Milley, lo habrán visto a Milley. Sí, sí. ¿No? Bueno, Milley básicamente propone las ideas de John Locke. La Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica, habla acá Tao. ¿Qué cosa? La Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica. Sí. Sería un insulto a la dignidad del pueblo americano el probar que debemos ser independientes. Este es un principio sancionado por la naturaleza y reconocido solemnemente por el Gran Consejo de las Legislaciones Imparciales. El único problema que ahora se ventila es que si convenga declararnos independientes, es decir, si convenga declarar que estamos en la justa posesión de nuestros derechos. Bueno, no sé si te dice algo lo que te leí. Por ahí me suena a que es algo que han leído, digamos, era algún manifiesto de España, que es como que trataba de seguirnos manteniendo, digamos, bajo lo que decía, o sea, puede haber
bastante de lo que decían, digamos, la sociedad en el Río de la Plata, la sociedad revolucionaria, hubo muchos en contra. Hubo muchos lugares que estuvieron en contra, que no querían. Inclusive el virrey Abascal, que era de Perú, estaba en contra, digamos, eh, cuando quisieron de independizar a Abascal, porque pasa que él recibía, no sé si recibía muchos, ¿cómo se dice? Impuestos, regalías de acá hasta de Tucumán. Hasta ahí llegaba el virreinato del Alto Perú, Claro. hasta Tucumán. Inclusive no sé si era parte de Paraguay, no sé todo eso. Y Sí, ya al poner el virreinato del Río de la Plata ya perdían esa parte ellos, entonces se oponían. El de Brasil también, que era Irujo, o el virreinato de Irujo puede ser, o no sé, no lo leí, pero también lo único que lo apoyaba eran los ingleses al virreinato de acá del Río de la Plata. Y eso era porque ellos querían comercializar con nosotros, por Claro, eso lo... sí, claro, porque les convenía y aparte siempre nos ven. recordemos que Inglaterra tenía una cuestión marítima, o sea, tenía La mejor la flota. navegación, claro, ya estaban mucho más adelantados que Claro. nosotros, y que los de Castilla, que los españoles. Entonces les reconvenía la comercialización con Indias. Hoy en día, digamos, lo siguen haciendo. Inglaterra sigue comercializando con nosotros, creo. Sí, hasta el Papa se puso en contra porque había dicho de que en una parte dice, empieza a alabar a los reyes católicos. Y me dio bastante risa. No sé si leyeron esa parte. No la leí. ¿Qué decía? Que decía, las augustas y distinguidas cualidades que caracterizan a nuestro muy amado hijo Fernando. Y ahí empieza a hablar de él y yo quedé como... Claro. Estaba chupando las medias de una. Exacto. Mira, Claro, porque también estaba la gente que tenía miedo porque pensaban que los reyes católicos en ese momento iban a venir y como que nos iban a matar, digamos, a los criollos de ese momento, pero la realidad es que no tenían ni fuerzas para eso. O sea, ni siquiera tenían fuerzas para eso, ya esto era puro criollo y chau, no había más españoles, eran muy pocos los que quedaban. Ya eran todos criollos, entonces era como que ¿para qué nos van a seguir colonizando? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? mira que encontré acá, dice, la declaración redactada sobre el modelo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos ofrecía un doble significado jurídico. Como documento de naturaleza internacional era el punto de partida de un nuevo Estado soberano y desde el punto de vista interno constituía un verdadero pacto de unión entre los pueblos rioplatenses, el primer pacto de cohesión sobre el cual se apoyaría el andamiaje político y constitucional. ¿En qué página del PDF está eso? No, lo tengo en Word, es el punto 387 de Tao, a finales del 387. Perfecto. Inciso 387. 387, sí, a ver, ya te digo qué página será. 387 es la página 389, la página 308. 308. Bien. Ya después la busco del libro, ¿no? Dice del libro. De Tao, sí, para que no veo nada. ¿Por qué? Ahí está. 300, sí, 308, ahí está. 300. Perfecto. Después la busco por PDF y la mando. Ahí no sé si, bueno, a los dos grupos ya fue. Ok. ¿Alguna pregunta más? Antes de que... ¿Alguna pregunta más? En la parte de la independencia, cuando empieza a contar los feriados, eso lo tenemos que saber sí o sí, ¿no? Es parte también del apéndice. ¿Los feriados? Sí, hay una parte donde empieza a hablar de los feriados. Y en el apéndice está también toda la semana de mayo. Los días que son ahora feriados. Claro, sí. Sí, te estás refiriendo a la semana de mayo. Sí, deberías saber más o menos. El apéndice, sí. Te dice, no sé, el primer día o segundo día, tercer día y empieza a contar creo que es desde el 20 de mayo. Quinto día que es el 25.
lo dice en Zarini, bastante específico, pero muy reducido, por eso yo les dije que si querían consultar con otra bibliografía estaría bueno. El profe dijo López Rosas, yo nunca me fijé en López Rosas, esa parte. Sí, yo lo vi en el apéndice también. Es más, cuando armé la guía me quejé con Pablo y le dije, no encuentro dónde mierda es tan más amplio que pasó día por día. Y Pablo no entendía de qué le estaba hablando, creo que. Sí. Estoy leyendo acá que dice el punto 389, el inciso de Estado. Dice la idea emancipadora entre 1810 y 1816. Dice, para algunos el móvil del movimiento de 1810 fue la independencia, respondía a una idea elaborada durante los años anteriores y a los sucesos de España. Fueron solo la oportunidad buscada, o sea, los sucesos de España fueron solo la oportunidad buscada para adoptar esta determinación. Como no era conveniente hacer pública la idea separatista desde un principio, el 25 de mayo la Junta juró fidelidad al monarca y empezó a ser abandonada hacia fines de 1810. O sea, el mismo en mayo y a fines de diciembre ya le decían chao al rey, ¿viste? Esta es la posición clásica sustentada, entre otros, por Bartolomé Mitre, Vicente López, Ricardo Levene y Carlos Pueyrredón. Estudios posteriores han puesto énfasis en la invocación de Fernando VII, que apareció como una imposición de los británicos, aliados entonces de España, para poder comerciar libremente con los puertos americanos. De tal modo que Pérez Gilou, aquella máscara tanto servía para engañar al gobierno español como para satisfacer los intereses ingleses. Bueno, y ahí sigue hablando de cómo fueron, que primero ellos presentaban la máscara, que sí, le juraban fidelidad eterna a Fernando VII, y mientras esté preso ellos iban a cuidar el poder, y después cuando se vuelva al poder iban a volver a reconocer la autoridad del rey. Pero era una máscara, digamos, había una idea separatista, digamos, de base ahí. Claro, Sí. del primer gobierno patrio. Sí. Sí, porque ellos sabían que después de Napoleón, digamos, como que no iba a volver el rey. Claro, sí. Bueno, chicos, ¿lo dejamos hasta acá? Ya se durmieron los chicos, parece. Sí, ya los cansé, los tengo desde las 7:15 por ahí. Muchas gracias, Ailén, Pablo, Ivana, por la información. La verdad que me orientaron mucho ahora con el trabajo, con el parcial, y bueno, voy a ir adelantando a las unidades. Bueno, cuando tengamos las próximas charlas ya voy a aportar un poco yo. Dale, no hay problema. Buenísimo. Buenísimo que te sirva, y a nosotros también nos sirve hablar, digamos, debatir, porque estamos Claro, porque queda mejor. medio perdidos yo. Yo me perdí. Ailén, ¿vos tenés que cursar también historia? Sí, Ah, ok. y sí se rinde el parcial con ustedes. Ah, bien. Bueno, nos vemos la próxima. Pablo después cuando suba el video me va a pasar el link y yo lo voy a dejar. Fernando. Federico. Chao, Está Federico. bien. Chao, Fede. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, chicos, hasta luego, gracias.